Buenas tardes muchachos, entonces voy a continuar con el tema de movimiento uniforme, ¿sí? Entonces ya resolvimos una serie de problemas donde se establecía la relación de velocidades distancia sobre tiempo o tiempo igual a distancia sobre velocidad o distancia igual a velocidad por tiempo. ¿Sí? Esas fueron la ecuación que nosotros obtuvimos y con la cual hemos trabajado y resuelto problemas. Digamos que en la corrección que estamos haciendo del examen, hemos trabajado con estas ecuaciones y espero que esté quedando claro el tema. Aún así, vamos a resolver un tipo de problemas un poco diferentes a lo que ya hemos trabajado. Y bueno, tienen su análisis especial. Por eso voy a destinar esta clase para este tipo de problemas. Digamos entonces que hay dos estaciones, ¿sí?, de trenes. Bueno, aquí está la estación A. Entonces, esto es un tren. Usted hace acto de fe de que eso es un tren. Vean las rueditas. Está claro, muy bien hecho. Y tenemos aquí otra estación B. ¿Sí? Bien, entonces aquí está, digamos que la carrilera sobre la cual se van a mover esos trenes. Bien, entonces nos dicen que las dos estaciones están separadas entre sí 600 kilómetros. ¿Listo? O sea, esa es la distancia que separa esas dos estaciones. Ahí la vemos. Bien, entonces el problema nos dice también que de una estación, de esta estación, este tren va a salir con una velocidad hacia el con una velocidad de 80 kilómetros por hora en este sentido, ¿sí? Y este tren va a salir también en el sentido contrario, entonces va a encontrarse con el tren A. O sea que esto se dirige, si hacemos nuestra ubicación, norte, sur, este y oeste. Entonces este tren se dirige hacia el oeste. Digamos que este tren se dirige a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Bien, entonces nos hacen dos preguntas. La primera pregunta es, primero, el tiempo, ¿sí?, que transcurre para su encuentro. La otra pregunta es la distancia del encuentro. Y bueno, podemos hacer una tercera pregunta que nos pedirá realizar un gráfico de la situación. Listo. Tanto el tren A como el tren B se mueve en línea recta y con velocidad constante. Este con 100, este con 80 kilómetros por hora. Eso quiere decir que para ambos estamos hablando de un movimiento uniforme. Y al ser un movimiento uniforme, estas son las ecuaciones que puedo usar. Entonces, para resolverlo, ¿qué hago? Primero que todo, sé que este tren, por ir más rápido, va a avanzar más que lo que este tren cuando se crucen, ¿cierto? Entonces, vean, él arranca más velocidad y ¡pum!, se van a cruzar. Lo que nos están pidiendo es esa distancia y el tiempo cuando se cruzan. Entonces yo voy a tomar un punto. Ese punto va a ser arbitrario, ¿listo? Usted escoge cualquiera. Lo hubiese podido escoger acá, pero digamos que no tendría sentido. La idea es utilizar la lógica siempre. Entonces, este punto de encuentro lo vamos a llamar punto P. ¿Listo? Ahora bien, cuando este tren arranque, ¿sí?, este también lo va a hacer al mismo tiempo. Entonces, cuando llegue al punto P, el tren B habrá recorrido, como no conocemos, ustedes vieron en su álgebra que cuando uno no conoce una cantidad, entonces utiliza las letras X, Y, W o Z.
Entonces yo voy a llamar a esta distancia distancia X. ¿Por qué? Porque no la conozco. ¿Y qué es esa distancia? La distancia que hay de donde arrancó al punto donde se encontraron. Listo. Ahora, esa será, ¿qué es? ¿Qué es X? Es la distancia que recorre B. A eso lo llamamos X. Vean, porque este es el tren B. Ahora bien, ¿cuánto recorrerá A en términos de X? Sabemos que la distancia es de 600 entre A y B. O sea que la distancia que va a recorrer A, la voy a poner acá, va a ser igual a los 600 menos X. ¿Y por qué? ¿Por qué ese valor? Porque este tren A, cuando se encuentran, ya no va a recorrer X, ¿cierto? Entonces ya a 600 le quito el X y voy a obtener este pedacito. ¿Sí? Espero que esté siendo suficientemente claro. Entonces, pongamos un problema aquí sencillo. Si me dicen que esto mide 12 metros, ¿sí? Y me dicen, bueno, aquí recorrimos 8 metros. Entonces, ¿usted cómo sabe? Aquí recorrió 8 metros. ¿Usted cómo sabe qué distancia hay acá? Pues a 12 le resta 8, ¿cierto? Y sabe que hay 4. Entonces, por eso hago lo que estoy planteando en este ejercicio. A la distancia total le resto esta distancia y obtengo este pedacito. O sea que aquí 12 menos 8 es igual a 4. ¿Listo? Por eso el planteamiento queda así. Bien. Entonces ahora voy a plantear las ecuaciones. Entonces voy a hablar del tren A. El tren A tendrá la velocidad de A es igual a la distancia de A sobre el tiempo que recorre A. Eso es para A. Y para B, ¿qué tendríamos? La velocidad de B es igual a la distancia que recorre B sobre el tiempo que tarde B. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Como yo tengo acá la velocidad de A, que es 80, entonces voy a reemplazar 80 kilómetros por hora, porque esa es la velocidad de A. ¿Cuánto es la distancia que recorre A? La distancia que recorre A habíamos quedado que es 600 menos X. ¿Y cuál es el tiempo que tarda? Entonces, 600 menos X, que es la distancia A. Y el tiempo de A, entonces ahora analicemos una cuestión respecto al tiempo. Cuando este tren salga, ¿sí? Representado por este plumón, y este tren salga, representado por este plumón rojo, entonces yo empiezo a contar el tiempo. Entonces los dos salen al tiempo, ¿no? 1, 2, 3. Los dos se han movido durante el mismo tiempo. Este tren recorre más distancia, pero lo hace en el mismo tiempo que recorre esta distancia más corta el tren A. Por eso, entonces sé que el tiempo que tarda A es igual al tiempo que tarda B en llegar a este punto. ¿Sí? Que uno tenga mayor velocidad que el otro, lo que va a hacer es hacerlo recorrer más distancia, pero los tiempos son exactamente iguales. Entonces, como el tiempo de A es igual al tiempo de B, entonces voy a llamarlo T sin ningún subíndice, porque ya sabemos que sería el tiempo para cualquiera de los dos. Entonces pongo T. No pongo T sub A, sino el tiempo que va a tardar, que es T. Ahora bien, vamos con B. La velocidad de B es ¿cuánto? 100 kilómetros por hora. Igual a la distancia que recorre B. ¿Qué distancia recorre B? X. ¿Qué tiempo tarda B? Ya sabemos que el tiempo que tarda B es igual al de A y lo llamamos T. Y bueno, tengo ahí entonces un par de ecuaciones.
Ustedes ya vieron solución de sistemas de ecuaciones. Bueno, pero una pequeña parte. Entonces, ¿qué voy a hacer? Ahorita no voy a trabajar con las unidades, solo voy a dejar las ecuaciones de esta forma. 80 igual a 600 menos x sobre el tiempo. Y aquí voy a colocar 100 igual a distancia sobre tiempo, que ya sabemos de dónde viene cada una. Ahora bien, a mí me están dando esta x y esta x, ¿sí? Que es la misma para esta ecuación que para esta ecuación. Así como también el tiempo es igual para ambas ecuaciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a despejar yo puedo despejar a x o al tiempo, pero en este caso me queda más fácil despejar el tiempo. ¿Listo? Voy a despejar el tiempo y que en cada una de estas dos ecuaciones. Entonces, veamos aquí. En esta ecuación, el tiempo está dividiendo. O sea que la movemos al otro lado a multiplicar. Y nos quedaría entonces la ecuación como 80t, porque entonces 80 por t, paso a multiplicar, es igual a 600 menos x. Ahora, la incógnita que yo deseo despejar está aquí, ¿cierto? Despejar es que quede con coeficiente 1 y tiene el 80. El 80 está multiplicando, entonces ahora pasa a dividir. Entonces, de la ecuación 1, que es esta de acá, nos quedó que tiempo es igual a 600 menos x sobre 80. Bueno, ahora voy a despejar acá. Acá es un poco más sencillo porque basta con intercambiar estos dos, como hacíamos cuando trabajábamos con razones trigonométricas. Entonces, el tiempo es igual a x sobre 100. Ahora bien, si usted entonces tiene acá este resultado que es igual al tiempo, y sabemos que el tiempo de acá es igual al tiempo de acá, eso significa que esto es igual a esto. Entonces, voy a explicarlo, voy a hacer un paréntesis y explico un poco mejor, o sea, un poco más claro esto de por qué voy a igualar, por si alguno no lo tiene claro. Si yo tomo el 10, que es igual a 6 más 4, ¿cierto? También sé que 10 es igual a 8 más 2. Y como este 10 es igual a este 10, entonces puedo decir que 6 más 4 es igual a 8 más 2. O sea que puedo igualar estas dos partes. 6 más 4 igual a 10, 8 más 2 da 10. Por eso yo puedo igualar entonces, como este tiempo es igual a este tiempo, puedo igualar 600 menos x sobre 80 es igual a x sobre 100. Bueno, y hecho esto, ahora entonces resuelvo esa ecuación, que ustedes ya saben manejar ecuaciones. Entonces este 100 está dividiendo, entonces lo voy a pasar allá a multiplicar. Y este 80 también está dividiendo, entonces lo voy a pasar acá a multiplicar porque son operaciones contrarias. Y nos queda 100 por 600 menos x igual a 80 por x. Entonces, ¿qué hice? El 80 pasó acá y el 100 pasó allá. Para resolver esto tengo que aplicar distributiva de la multiplicación, ¿cierto? Y 600 por 1000, 60.000. ¿Listo? Menos 100 por x, porque tiene que multiplicar a los dos por la propiedad distributiva, igual a 100x. Esto es pura álgebra. Igual a 80x. Luego, ¿qué debo hacer? Entonces, este 80, voy a continuar aquí a este lado, este 80 tiene un literal que es x igual que esto. Entonces voy a mover este hacia allá. Si usted quiere mover el 80 hacia acá, también puede hacerlo. Pero uno visualiza que me va a quedar negativo, entonces mejor muevo hacia allá. ¿Y cómo me quedaría?
nos quedaría 60.000, perdón, es igual a 80x más 100x. De restar pasó a su operación contraria, que es sumar. Bien, luego 60.000 será igual a 180x. Luego este 180 está multiplicando, pasa a dividir. 60.000 dividido 180 igual a x. Bueno, ahí yo puedo cancelar este 0 con este 0 y me queda entonces que por hacer 600, ¿cierto? No, 6.000 dividido 18. Y eso nos da que x es igual a 333,3 ¿qué? Kilómetros. ¿Listo? Lo voy a aproximar a 333. Lo voy a dejar así, para no tener que trabajar con cantidades decimales. Bien, entonces ya sabemos qué distancia ha recorrido x. ¿Y quién es x? La distancia que recorre el tren B. O sea que el tren B recorre 333 kilómetros aproximadamente. ¿Cómo voy a saber entonces cuánto recorre el tren A? Entonces simplemente a 600 le resto los 333 kilómetros. Y nos da que este tren recorre 267 kilómetros. Bueno, entonces, distancia de A, 267 kilómetros. Distancia de B, 333 kilómetros. Bien, ahora lo que voy a hallar es el tiempo. ¿Y cómo voy a hacer para hallar el tiempo? Vuelvo y utilizo la ecuación, vuelvo a una de las ecuaciones. Yo puedo trabajar con esta ecuación que había planteado acá, ¿sí? O puedo trabajar con esta. Usted ve claramente que esta es más compleja, entonces yo voy a elegir la que sea más sencilla. ¿Y qué voy a hacer? Voy a reemplazar los datos que ya obtuve. Entonces, 100 es igual a x. X ya sabemos que nos dio 333. Y el tiempo no lo sabemos, que es lo que quiero hallar. Y coloco entonces t. Luego estos dos se intercambian y tiempo queda igual a 333 dividido 100. ¿Cierto? Como es una división por 100, pues es muy fácil porque basta con correr la coma dos veces y nos da 3,33 horas. Eso es lo que va a tardar tanto el tren A como el tren B, porque el tiempo para los dos es la misma, 3,33 horas. Y bueno, entonces hemos resuelto este problema de los dos trenes que se van a encontrar en un punto determinado. Si nos piden hacer la gráfica, entonces voy a hacerla acá. Entonces aquí ya sabemos que siempre va el tiempo y el gráfico va a ser de distancia. Distancia en kilómetros. Siempre una gráfica debe llevar las variables. ¿Listo? Entonces, tenemos que ubicar estos dos datos. Entonces hablemos de A. A parte moviéndose hacia la derecha. Entonces aquí es el punto de la estación A. ¿Listo? ¿Qué distancia recorrió? 267. Entonces para mí aquí hay 267 kilómetros. Y llegó, ¿tardó cuánto tiempo? 3,33 horas. ¿Listo?
¿Y qué hizo este tren? Entonces arrancó y recorrió esa distancia. Aquí no me debe haber pasado, ¿listo? Bien. Ellos no se van a chocar porque es que hay carrileras a los dos lados. O sea, ellos arrancan así. Pasa uno al lado. Pero está el encuentro, ¿listo? Bien, sigue de largo, por eso este es el punto donde se cruzaron. Pero sigue de largo. Ahora, el otro tren respecto ¿a qué distancia está? A 600 kilómetros. Entonces aquí voy a poner los 600 kilómetros. Si usted mira, de 267 a 600 kilómetros están los 333. ¿Y qué va a hacer este señor? Este va a arrancar hacia la izquierda, o sea que su pendiente va a ser negativa. Y va a hacer algo así. Y este es el punto de encuentro de los dos trenes. Y quedó resuelto el problema. Bien, entonces ahora voy a resolver otro problema, ¿sí? Para que esto quede completamente claro. Bien, entonces este problema lo vamos a trabajar de la siguiente forma. Voy a retomar esos dos trenes que teníamos en el ejercicio anterior. Entonces, aquí está la carrilera del tren, de los dos trenes. Aquí estaba el tren A. Aquí estaba el tren B. ¿Sí? La carrilera se extiende de lado a lado, o sea, sigue. Sabemos que la velocidad... Bueno, entonces voy a cambiar. La distancia que los separaba era 600 kilómetros. La velocidad del tren A es de 80 kilómetros por hora. La velocidad del tren B es de 100 kilómetros por hora. Hasta ahora, ahí los datos del problema son los mismos que habíamos trabajado. Entonces la variante va a ser esta. Digamos que ambos trenes van a ir hacia el este. O sea, que van a partir hacia allá. Voy a cambiar un dato, otro dato. Y este también hacia allá. Pero ahí nunca se encontrarían, ¿no? Entonces más bien le voy a poner ahora a la velocidad de A 100. Y a la velocidad de B 80. ¿Listo? Entonces, ellos van a arrancar, pero este tren por tener más velocidad, entonces tarde o temprano lo va a alcanzar. Se va a encontrar con ese otro tren, ¿cierto? Porque tiene mayor velocidad. Ahora bien, digamos que entonces este tren, están en el mismo tiempo, ¿listo? Pero este tren va a salir, el tren A va a salir. Y luego sale este tren B. Entonces, vamos a hacer cuenta que el tren A sale 1 hora primero. ¿Cierto? Entonces sale y luego que transcurre 1 hora, ¡pum!, sale este señor. Bien, entonces la pregunta es ¿dónde se cruzarían, en qué tiempo y qué distancia recorren? Bien, el planteamiento es muy similar a lo que ya habíamos hecho. O sea, que aquí no va a haber ningún lío. Lo primero que hago es dar un punto de encuentro. Entonces yo voy a decir, bueno, se van a encontrar aquí en este punto P. ¿Listo? Bien, entonces, ¿qué distancia recorre B? Hasta el punto de encuentro, ¿no? Esa distancia va a ser X, porque no la conocemos. ¿Y qué distancia habrá recorrido A? Entonces vean, A va a recorrer desde acá hasta acá, ¿cierto? ¿Y ahí qué distancia hay? Hay los 600 kilómetros que los separa, más esta distancia que ha recorrido B, o sea, más X. Entonces yo voy haciendo una tabulación de la información que voy sacando.
La distancia que recorre A entonces fue 600 más X. Aquí era restando porque se iban a cruzar, porque iban en direcciones opuestas. Aquí será sumando porque él tiene que recorrer, además de esta distancia que los separa, la distancia que ha recorrido B. Y la distancia que recorre B será igual a X. Bien, tenemos aquí la velocidad de A que es de 100 kilómetros por hora. Y tenemos la velocidad de B que es 80 kilómetros por hora. En estos casos es movimiento uniforme porque es en línea recta, la velocidad de cada tren es siempre la misma. Bien, ahora hablemos del tiempo. Entonces vean lo que está pasando. Aquí está el tren, este rojo, ese es el tren B y este es el tren A, el marcador negro. Entonces está sucediendo este señor no ha arrancado, el rojo, y este ya está moviéndose. Digamos que ahí transcurrió una hora, este empieza a moverse, y aquí se encontraron. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Que ¿cuál de los dos se mueve por más tiempo? Vean, el marcador rojo estaba quieto cuando este se empezó a mover. Y cuando él se empieza a mover, ya ha transcurrido una hora este marcador negro moviéndose. O sea, hizo esto, arranca y aquí se cruzaron. Este alcanzó al rojo. ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo de A es mayor al tiempo en que se mueve B. ¿Por qué? Porque al salir una hora primero, entonces va a recorrer una hora más de tiempo. ¿Cierto? Entonces voy a establecer esa proporción. El tiempo de A, entonces, ¿sí? Va a ser el mismo tiempo de B más una hora. ¿Cierto? Entonces, veamos, eso es lo mismo que les acabé de decir. Entonces, A, si yo quiero saber el tiempo que tardó A, entonces va a ser, arrancó. Luego este arrancó después. Y cuando se cruzan, A se ha movido por una hora más que B. ¿Cierto? Entonces, o el tiempo de A es el tiempo de B más una hora, o el tiempo de B es el tiempo de A menos una hora. Cualquiera de las dos ecuaciones está perfecto. ¿Listo? Entonces, voy a plantear los tiempos de ambos trenes. Entonces, el tiempo de B lo voy a llamar T. Entonces, el tiempo de A, ¿cuál será? El tiempo de B más una hora, o sea, T más 1. Entonces, si este señor se movió por 4 horas, este señor se habrá movido por 5 horas. Si este señor se movió por 8 horas, este señor se movió por 7 horas. ¿Qué se ajusta a las ecuaciones que hablamos acá? ¿Listo? Entonces voy a plantear las ecuaciones. La velocidad de A es igual a la distancia de A sobre el tiempo de A. La velocidad de A, ¿cuánto es? 100. El problema no tendría sentido si esto fuera 80, porque entonces nunca lo alcanzaría. Entonces la velocidad de A, que es 100 kilómetros por hora, es igual a la distancia que recorre A, que es 600 más X sobre el tiempo, que es T más 1. La velocidad de B es igual a la distancia de B sobre el tiempo de B. La velocidad de B, ¿cuánto es? 80. Es igual a la distancia de B. ¿Cuánto es la distancia que recorre B? X. ¿Y cuánto es el tiempo de B? T, que es lo que estoy escribiendo acá. Entonces, ustedes ven que tenemos dos ecuaciones. Y esas dos ecuaciones tienen las mismas incógnitas. Entonces, lo que voy a hacer es despejar. Entonces, aquí ya están las dos en igual dificultad. Entonces, voy a despejar esta X en ambas ecuaciones. Si usted eligió despejar X, aquí tendrá que despejar X. Si decide despejar tiempo, aquí tendrá que despejar tiempo.
Entonces voy a señalar lo que voy a despejar, que es x. Como x está arriba, la voy a dejar quietica. La operación que reúne a todos es la división. Entonces, t más 1 está dividiendo. Entonces paso todo t más 1 a multiplicar. Y queda 100 por t más 1 igual a 600 más x. Ahora, yo quiero que quede solita la x. Entonces, ¿a quién muevo? A 600. ¿Qué signo tiene 600? Aquí vemos que no hay signo, o sea, sabemos que es positivo. Y nos va a quedar 100 por t más 1 menos, porque la operación contraria a la suma y la resta, 600 es igual a x. Y tengo una ecuación despejada de x. Aquí es mucho más fácil, ¿cierto? Porque basta con, si quiero despejar x, porque aquí despejé x, t pasa a multiplicar. Y nos queda 80t igual a x. Entonces ahora vemos que esta x es igual a esta x. O sea que yo puedo igualar esto a todo esto. Entonces, ¿cómo nos queda? 100, ¿sí? Por el tiempo más 1 menos 600 es igual. Ya sabemos que x es igual a x. Por eso estoy igualando estos dos. Entonces, esperen, le muevo acá para que no nos desenfoquemos tanto. Menos 600 igual a 80 por t. O sea, ya no escribo estas x porque estoy igualando los dos resultados. Y listo, tengo una ecuación que ustedes me imagino que estuvieron trabajando mucho en álgebra el año pasado y de pronto este año también con este tipo de ecuaciones. Solo que aparece la variable x, pero aquí es la variable tiempo. Bien, distributiva de la multiplicación. 100 por t, 100t. Primero se realizan todas las multiplicaciones. 100 por 1, 100. Menos 600 igual a 80t. Ahora, puedo simplificar estos dos. ¿Y por qué los puedo simplificar? Porque no tienen variable t. Entonces, recuerde que para sumar o restar cantidades algebraicas deben tener el mismo literal. ¿Listo? 100 menos 600 menos 500. Debía 600, pagué 100, quedo debiendo 500. Ahora voy a pasar todo lo que tenga t a un lado. Me conviene más mover este 80 hacia acá y mover ese 500 hacia allá. ¿Y por qué? Porque al mover el 80 hacia acá me va a quedar negativo y 100 menos 80 pues ya sabemos que nos da 20 positivo. En cambio, si muevo el 100 hacia allá, que lo puedo hacer, pues voy a trabajar con cantidades negativas. No es que no me vaya a dar el problema, solamente que estoy buscando lo que me quede más sencillo de resolver y simplificar. Entonces, el 80 pasa a restar a 100. Igual, y el 500 que está restando pasa a sumar. Bien, entonces esto nos da 20t, que es igual a 500. Ahora bien, todavía no he despejado el tiempo porque aquí hay un 20. Ese 20, como no hay signo entre el 20 y la letra, el literal, entonces sé que está multiplicando. Entonces lo que tengo que hacer es este 20 moverlo allá a dividir. Y nos queda que el tiempo es igual a 500 sobre 20. Bueno, esto lo cancelo y bueno, 50 dividido 2 da 25 horas. ¿Sí? Entonces va a tardar este tren en alcanzar a este tren moviéndose en línea recta 1 día y 1 hora. Y listo. ¿Qué distancia habrán recorrido? ¿Sí? Entonces la distancia que habrán recorrido, tomo el dato que obtuve. ¿A dónde voy? A las ecuaciones. Entonces aquí hay dos ecuaciones, esta de acá y esta de acá. ¿Cuál es más sencilla? Esta de acá. Entonces ahí voy a reemplazar
dice 80 kilómetros por hora es igual a X sobre el tiempo. ¿Pero cuánto me dio el tiempo? 25 horas. ¿Qué quiero despejar? Esta X. O sea que el 25 es a quien voy a mover a qué. Está viviendo, pasa a multiplicar. Y nos queda 80 kilómetros por hora por 25 horas. Eso será igual a la distancia que recorran uno de los trenes. Ya miramos el problema. Entonces multiplicamos 8 por 5, 40. Llevo 4 y 16 y 4, 2000. Entonces se recorren, X es igual a 2000 kilómetros, porque hora y hora se cancelaron. Cuando vimos factor de conversión, hacíamos ese tipo de operaciones. Bien, entonces voy a ir a mirar mi problema y a dar solución. ¿Quién era X? X era la distancia que recorría B, que nos dio 2000 kilómetros. Entonces acá, esta distancia de este punto hasta allí, hasta el punto P, es de 2000 kilómetros. O sea que si X vale 2000, entonces ¿cuánto recorre A? La distancia de A es esos 2000 más 600, 2600 kilómetros. 2600 kilómetros. Tiempo. El tiempo T correspondía a ¿quién? Vean, a B. ¿Sí ven? T era B. Entonces, el tiempo del tren B es de 25 horas. O sea que el tiempo de A va a ser el mismo de B aumentado en 1 hora. O sea, 26 horas. Este es 25 horas. Y bueno, hemos resuelto el problema. El gráfico de esa situación. ¿Sí? Entonces, perdón acá un momentico. Vamos a reutilizar para poder consultar aquí la gráfica. En los datos, perdón. Entonces voy a hacer mi plano. Bien. Entonces nos dice que ambos van hacia el este, o sea, van hacia la derecha, o sea que los gráficos tran. Entonces voy a ilustrar a el auto A. Entonces acá tran. Sabemos que A recorrió una distancia, aquí vamos a colocar X en metros, tiempo en horas. Entonces A va a recorrer 2600 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? Aquí dice que en 26 horas. Entonces, tran. ¿Cierto? Bien. Sí, estamos bien. Bien, ese es entonces el gráfico de distancia contra tiempo. Ahora el difícil es B. ¿Por qué? Primero, B está adelante de A, ¿cuánto? 600 kilómetros. O sea que yo voy a poner aquí, digamos que aquí están esos 600 kilómetros. Aquí estaba la estación A y aquí está la estación B. 600 kilómetros adelante de A. Pero bien, ¿qué pasa con el par? Va a partir de ahí. Pero ¿qué pasa con el tren B? Que él sale 1 hora después. O sea, aquí él tardó las 26 horas, pero el otro va a tardar 25 horas, ¿cierto? Entonces salió, vamos a poner que aquí hay 1 hora. Entonces el otro tren B va a partir de acá, ¿cierto? Y sale
y hace este recorrido. Salió 600 kilómetros adelante y 1 hora primero el tren B. ¿Quién salió primero? Ah, lo siento. Ah, no, sí, ahí está perfecto, ¿cierto? Entonces, de acá a acá están las 25 horas que se movió B. Y bueno, ahí tenemos el gráfico de la situación. En otros, todos los movimientos son relativos, todos. Y son relativos al punto de vista. ¿A qué me refiero? Si por ejemplo aquí hay un edificio y aquí hay una esfera. Entonces, si está una persona aquí arriba, él ve que la esfera se aleja de él. Pero si la persona está aquí abajo, él ve que la esfera se acerca a él. ¿Sí? Entonces, todo depende de la ubicación que pueda tener la persona que quiere analizar un problema. Entonces, en otros textos usted puede encontrar un gráfico de la siguiente forma. Entonces puede aparecer algo así. Digamos. ¿Sí? Entonces ahí nos puede estar indicando de alguna forma que, por ejemplo, este tiempo es menos 1 hora. Aquí 0 y bueno, acá. Solo estoy hablando del tiempo, listo, no la distancia. El tiempo negativo como tal no existe, pero aquí nos estaría indicando que 1 hora antes de que salga el tren B, salió el tren A. Yo preferí colocarlo aquí positivo, pero las interpretaciones pueden ser varias. ¿Listo, muchachos? Espero que haya quedado lo suficientemente claro. Entonces voy a adjuntar un taller, me va a quedar para la semana entrante. Y bueno, si hay dudas me la manifiestan en la reunión y esfuércense, traten de resolverlo y lo verán. Si practican, entonces van a entender el tema. Hay que practicarlo, no se pueden quedar con lo que solo explico, entonces hay que resolver. Voy a dar 5 ejercicios, 5 problemas de esta índole, hay que hacer los gráficos. Entonces espero que estén muy bien y que les rinda. Gracias por la atención prestada, muchachos. Hasta luego.